El término bolchevique procede de la lengua francesa, aunque su origen mitológico se halla en el vocablo ruso bolshevik, que significa uno de la mayoría. Bolchevique es el adjetivo que se utiliza para calificar a aquel o aquello que forma parte del bolchevismo, el movimiento radicalizado y mayoritario del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Eran dirigidos por Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Vladimir Lenin, contrapuestos a los mencheviques, dirigidos por Yuri Martov. El término se utiliza a menudo como sinónimo de comunista. El régimen de los zares que gobernaba Rusia desde el siglo XVI era una monarquía absoluta. A finales del siglo XIX, varios sectores de la sociedad rusa empezaron a mostrar su descontento contra el zarismo, especialmente los grupos comunistas que se inspiraban en las ideas de Karl Marx. A principios del siglo XX, un partido comunista, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, defendía la idea de una revolución social que acabara con el zarismo. Polémica en 1903. La división se produjo en el segundo congreso del partido celebrando entre Bruselas y Londres en 1903. Las tesis propuestas por Lenin fueron: 1. La lucha por la dictadura del proletariado como instrumento necesario de la revolución para avanzar hacia el socialismo. 2. La alianza de clase obrera con el campesinado para derribar la autocracia rusa, llevar a término los objetivos democráticos de la revolución y enfrentar las vacilaciones y tradiciones de la burguesía. 3. La liquidación de los latifundos, terratenientes y la entrega de la tierra a los campesinos. 4. El reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas por Rusia. 5. La condición de pertenecer a una organización del partido para ser considerado miembro de él. 6. La necesidad de construir un partido para que el proletariado, en alianza con las clases oprimidas por el zarismo, tenga el poder político de Rusia. La organización interna se basó en el centralismo democrático, que básicamente es por la ejecución de política del Estado a partir de un poder único representante de la nueva clase dominante, destinado a la lucha frontal contra los rezagos burgueses, y democrático porque ese poder es creación de los revolucionarios, los cuales son las clases oprimidas bajo el régimen racista, la mayoría del pueblo. Debido a la diversidad de los temas debatidos, las votaciones influyeron en favor o en contra de las propuestas de Lenin. Fue aprobado un programa mínimo contra la autocracia y programa máximo hacia el socialismo con los puntos de vista lenistas, excepto en lo que se refiere al tema de tierras, pues se exigía únicamente la devolución de las tierras arrebatadas por los terratenientes a los campesinos. En los temas organizativos fueron aprobadas las propuestas de Yuri Martov. Sin embargo, en la fase final del Congreso, cuando iba a elegirse la dirección del partido, la correlación de la fuerza se invirtió de nuevo debido al retiro de algunos delegados, a quienes el Congreso negó propuestas de su interés. Los motes bolchevique, la mayoría, y menchevique, la minoría, proviene del resultado de la elección del Comité Central y del Comité de Redacción del periódico Iskra. Sin embargo, poco después del Congreso quedó en manos de los mencheviques. Distanciamiento con los mencheviques. Tras la derrota de la revolución de 1905, los bolcheviques mantuvieron su estrategia apostando por el establecimiento de una dictadura de obreros y campesinos. En lo que se refiere al programa agrario, exigieron la entrega de la tierra a los campesinos. En lo organizativo, demandaron mantener las estructuras clandestinas del partido. Todo esto condujo a la escisión de los mencheviques, miembros de la minoría. A partir de la conferencia de Praga del POSDR en 1912, los mencheviques pretendían que la revolución democrática por venir debía ser conducida por la burguesía, con el apoyo de los trabajadores, y solo después de su tiempo con el desarrollo capitalista se crearían las condiciones para una revolución proletaria. En agosto de 1912 se conformó un bloque que pretendía reunificar el partido,
bloque en el cual se encontraba Trotsky, que se había mantenido al margen de las dos tendencias, así como otros sectores, además de parte de los mencheviques. Los esfuerzos unitarios fracasaron, a pesar de contar con el apoyo de la Segunda Internacional, porque los mencheviques consideraban que el bloque de agosto era un bloque sin principios, que conciliaba con los llamados liquidacionistas, que requerían disolver las organizaciones clandestinas del partido. Según Octavio Paz, toda la polémica entre los bolcheviques y los mencheviques arranca de las distintas posiciones en unos y otros adaptaron frente a esta situación y otras. La debilidad de la burguesía frente al Estado zarista y modernización rusa. Guerra y revolución. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques se alinearon con el sector internacionalista de la socialdemocracia, al cual rechazaron la guerra, argumentando que esta era una lucha entre los burgueses e imperialistas por obtener nuevos mercados, lo cual, según ellos, se opondrían a los intereses del proletario mundial al enfrentar a muerte a los obreros de un país con los de otro, en servicio de los capitalistas de su propio país. Se opusieron a la defensa de la patria por ser esta, en su concepto, una mentira que pretendía ocultar la lucha de clases existenciales entre los países en conflicto. Su llamado fue a rechazar la guerra imperialista y convertirse en una guerra civil revolucionaria. Los bolcheviques fueron partícipes de la fallida revolución en junio de 1917. En octubre de ese mismo año dirigieron la Revolución de Octubre, que los llevó al poder de manera oficial. El 25 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones para definir los miembros de las asambleas constituyentes rusas, con el fin de dotar al régimen de una constitución que consagre los principios sociales. En esta elección, los bolcheviques obtuvieron el 24% de los votos y 170 de los 707 escaños. La asamblea, compuesta por una gran mayoría de opositores al gobierno bolchevique, no reconoció al gobierno como autoridad suprema y se negaron a someterse a la decisión de los soviets. En la noche de ese día, Lenin invalidó los resultados de las elecciones y disolvió la asamblea, quedando de esta manera todo el poder en manos de los bolcheviques. Y en el gobierno, concretamente en marzo de 1918, la facción bolchevique tomó el nombre de Partido Comunista de Rusia y luego el Partido Comunista de la Unión Soviética. No se supieron la palabra bolchevique, el nombre oficial del partido, hasta 1952, año en que pasó a denominarse Partido Comunista de la Unión Soviética.